A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Hasta ahora a Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, IPE. Vamos a abordar el tema crecimiento regional al cierre del año 2022 y los indicadores del primer trimestre del 2023 en el ámbito del crecimiento regional. Víctor, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Buenos días, José. ¿Cómo cerraron las regiones al término del año 2022 en cuanto a crecimiento? ¿Quiénes crecieron, quiénes bajaron? Gracias, José. Efectivamente, hemos visto los resultados del crecimiento 2022 por regiones, que se demoran normalmente un poquito más que los resultados a nivel nacional, y los datos son bastante consistentes con, como habíamos visto, una fuerte desaceleración económica a nivel nacional. También lo hemos visto por regiones, ¿no? Entonces, en general, todas las regiones, excepto algunas muy puntuales, han tenido un fuerte retroceso en el crecimiento, salvo Moquegua, que es una excepción, ahora vamos a explicar por qué, han tenido un fuerte ajuste en su tasa de crecimiento. Ahora, este resultado viene más o menos que como antesala a lo que ha pasado en este primer trimestre del 2023, ¿no? Para poner un contexto general, la desaceleración, que es lo que vimos el año pasado, significa que se crece cada vez menos, pero todavía en positivo. Lo que ha pasado en el primer mes del año es que el Perú, en promedio, tuvo un crecimiento negativo por primera vez en 22 meses. Es decir, que en enero, efectivamente, no se creció, sino que más bien hubo una caída en el crecimiento. Ahora, Víctor, ¿esto qué significa? ¿Que hay regiones que tienen menor crecimiento que antes de la pandemia? ¿Esto está ocurriendo? No exactamente. A ver, si regresamos a revisar, por ejemplo, la desaceleración, ¿ya? ¿no? Por ejemplo, Lima Metropolitana se había decrecido más o menos 3.7% en el primer semestre. En el segundo semestre del año solo creció 0.7%. Otras regiones, por ejemplo, las regiones del sur, ¿no? Que habían pasado de crecer más o menos 5% durante el primer semestre del año, habrían pasado a crecer solamente 1% durante el segundo semestre del año, sin considerar a Moquegua. En promedio, si bien hay un ajuste en el crecimiento, es decir, es más chiquita la cifra, todavía está en positivo. En enero, el crecimiento promedio nacional ha sido negativo, lo cual significa que si bien hay regiones que están en positivo, hay varias regiones que ya están en negativo, ¿no? Ahora, ¿qué regiones están en negativo en enero? Todavía no tenemos los datos, pero los indicadores de alta frecuencia nos indican que están relacionados a aquellas regiones como Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, se han visto fuertemente afectadas por las protestas sociales. Este escenario probablemente se repita, aunque en menor medida, en febrero, ¿no? En la medida en que varios de estos focos de protesta se dieron, con excepción de Puno, la actividad económica se debería haber reactivado en febrero. Ahora, tras cuernos, palos, llueve sobre mojado. Los datos
para marzo indicaría que el foco de la preocupación económica pasaría del sur al norte, ¿no? Precisamente por las lluvias y por las inundaciones originadas por el ciclón Yaku. Mientras que en enero y febrero las regiones del sur se habían visto afectadas por protestas sociales, en marzo las regiones del norte y también un poco Lima se habrían fuertemente afectados por condiciones climáticas. Ahora, hay un punto importante a destacar en el crecimiento negativo que podría enfrentar las regiones del norte frente al crecimiento negativo que podría enfrentar las regiones del sur. En el sur, los conflictos sociales, una vez que se resuelven, una vez que menguan, una vez que se pacifican, la reactivación económica podría ser más rápida porque la infraestructura productiva no se ha visto afectada. En el norte sí ocurre lo contrario. Es decir, las inundaciones, los huaicos, sí han afectado a la infraestructura productiva que podría poner en riesgo el crecimiento de mediano plazo. ¿Ello qué significa, Víctor? Que no tenemos un horizonte optimista en cuanto a crecimiento regional, por lo menos en este primer trimestre. Sí, efectivamente, los datos del primer trimestre van a estar probablemente más ajustados que los del cuarto trimestre del 2022. Ya habíamos visto que en el cuarto trimestre del 2022 solamente habíamos crecido 1.7% en promedio. Los datos del primer mes de este año nos indican una caída de 1.2%, por lo cual va a ser complicado llegar a la cifra del cuarto trimestre del 2022. Entonces es esperable, es probable que la cifra de crecimiento de este trimestre sea incluso más baja que la del trimestre anterior, lo cual propiciaría la desaceleración económica que venimos observando hace 2 trimestres, desde mediados del 2022. Eso no significa, y es importante aclarar, que estamos en una recesión. El promedio nacional todavía estaría creciendo. Sin embargo, sí es importante destacar que el crecimiento es cada vez más bajo, ¿no? Y lo hemos visto por regiones. Si lo vemos por el tipo de gasto, es decir, si estamos creciendo vía consumo, vía inversión, vía exportaciones, en general habría un fuerte ajuste en diferentes componentes relacionados a la inversión, relacionados al consumo y relacionados también a la inversión pública. Ese último punto, la inversión pública, va a tener que acelerar. El gobierno va a tener que ponerle mayor énfasis a la inversión pública y sobre todo en el tema de gestión a los gobiernos subnacionales. Efectivamente, José. Como tú mencionas, sobre todo en un contexto de crisis en el norte, con destrucción de infraestructura productiva, no solamente en términos de los activos privados, sino también de la infraestructura pública que permite el correcto tránsito, por ejemplo, va a cobrar mayor relevancia. No solamente en términos de celeridad, de que los proyectos se hagan rápido, sino que además se hagan bien, ¿no? Es decir, que guarden los parámetros de transparencia adecuados, que impulsen la actividad productiva vía el sector construcción. Entonces vamos a ver cómo evoluciona la situación del crecimiento regional en el presente año. ¿Y cómo afecta todo esto, Víctor? ¿Cuál es la afectación que tiene no tener un crecimiento sostenido en las regiones? En general, nosotros podemos esperar que un menor crecimiento económico se va a traducir en mayores complicaciones para poder
generar mejores empleos, y sin mejores empleos va a ser difícil esperar mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, buena parte del crecimiento económico se refleja en el desarrollo de las personas, de los ciudadanos. ¿Cuál es el estado del ingreso por habitante, ¿no? De lo que también se suele denominar el PBI per cápita al cierre del 2022 versus el 2019? ¿No? Más o menos solamente son 9 regiones las que tienen un crecimiento de su ingreso por habitante superior a niveles del 2019. En las otras regiones, son 12. Son solo 12 regiones en las que el crecimiento del PIB per cápita es positivo. Es decir, que sus ingresos promedios de su actividad, de la actividad productiva, es mayor a la del 2019. ¿Quiénes están arriba? Moquegua, principalmente liderada por el inicio del proyecto Videco hacia finales del tercer trimestre, es decir, que va a seguir creciendo fuertemente Moquegua durante el primer semestre del 2023. ¿Y quiénes están abajo? Están Madre de Dios y Apurímac. En el caso de Apurímac, es importante notar que tiene una fuerte relación con la paralización del proyecto Las Bambas, de la actividad productiva que ha generado el cierre del proyecto durante varias semanas, y cómo esto se ha trasladado también a la imposibilidad de generar negocios en otros sectores productivos. Entonces, en general, si vemos el promedio, el ingreso promedio del peruano todavía está por debajo de los niveles prepandemia. Está 0,4 puntos por ciento por debajo. Si nos comparamos con otros países de América Latina, también estamos en problemas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Colombia y Chile ya tienen un ingreso per cápita promedio superior al promedio del 2019, en el caso de Perú todavía está por debajo de los niveles prepandemia. Muy bien, Víctor. Como siempre, muy agradecido por esta didáctica explicación respecto al crecimiento regional, tanto al cierre del 2022 y lo que se presenta en el primer mes del año, enero, y seguramente ya vamos a tener cifras referidas a febrero y marzo. Como siempre, muy agradecido, Víctor, por esta comunicación a través de Radar Económico. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Buenos días. Buenos días. Conversábamos con Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía IPE, en Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía IPE.